Muy bien, vamos a seguir esta noche rápidamente aquí con nuestro estudio en el libro de Ruth. Y abran su Biblia por favor a Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2. Mientras ustedes abren su Biblia, hago una oración más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, ahora Señor, pedimos que tú nos dirijas a través de ella. Que tu Espíritu, Señor, nos enseñe las cosas que quieres que aprendamos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos en el capítulo 2 del libro de Ruth. Ruth y su suegra Noemí han llegado de nuevo a Belén. Obviamente vienen y traen necesidad, vienen viudas las dos. Ruth perdió a su esposo, Noemí ya había perdido a su esposo, que era el padre del esposo de Ruth, y ahora venían solas, venían de regreso a Belén, venían de regreso después de haber pasado 10 años en Moab, y venían a buscarse una nueva vida. Venían a buscar que las bendiciones de las cuales había sido objeto el pueblo de Dios pudieran también caer sobre ellas y ellas poder encontrar una manera de buscarse la vida. La semana pasada en Ruth capítulo 2 vimos los versículos 1 al 3. Y en el versículo 1 se nos dice que Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre muy rico y de la familia de Elimelech. Vamos a ver que esto va a ser importante en la historia más adelante, porque él, como pariente cercano a Noemí, él iba a ser el que iba a poder redimir a Noemí de la situación en la que se encontraba. En el versículo 2 dice: un día Ruth le dijo a Noemí: por favor, déjame ir al campo a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí le respondió: ve, hija mía. En el versículo 3 nos sigue diciendo ahí: Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores. Y recordamos que eso se llama espigar. Era un método por medio del cual Dios había establecido que todos aquellos que tenían tierras, todos aquellos que tenían propiedades, todos aquellos que tenían la manera de mantenerse a sí mismos, cuando cosecharan sus tierras debían dejar, si se trataba de trigo, de cebada, etcétera, debían dejar espigas para que los pobres pudieran ir a recogerlas y pudieran así sostenerse, mantenerse. Se nos dice ahí en la segunda parte del versículo 3 que resultó que aquella parte del campo era de Boz, el familiar de Elimelech. Obviamente Ruth no sabía quién eran los familiares de Elimelech y por tanto de Noemí. Ruth no sabía cuáles eran los campos que eran de ellos. Y se me hizo interesante, que dice ahí en el versículo 3 que resultó que aquella parte del campo era de Boz, el familiar de Elimelech. Y vemos que en la economía de Dios nada pasa por casualidad. Aquí pareciera ser que fue por pura casualidad, que fue por pura suerte, que fue por puro accidente, que Ruth decidió ir a espigar en el campo de su pariente, el pariente que iba a poder redimirla, a su suegra y a ella, como vamos a ver más adelante. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, que en la economía de Dios no hay accidentes, ¿sí? Si bien Dios no lo planea todo de tal forma que Él hace que se cumplan las cosas como mucha gente dice que Él tiene el control, Dios sí pone las situaciones de tal forma que por medio de las situaciones que se están viviendo, Él guía a la gente para que finalmente vaya y haga lo que va a ser de bendición para la persona. Dios se va a glorificar en ello, pero lo primero que Dios busca es la bendición para la persona. Hoy notemos ahí en el capítulo 2 y el versículo 4 que se nos sigue diciendo acerca de esta historia. De pronto, de repente, como que no lo esperaban, como que no sabían cuándo iba a llegar. Vos, siendo el patrón, me imagino que a menudo usaba esa táctica. No sé si ustedes son patrones o tienen patrones que a veces usen esa táctica, ¿verdad? Que llegan cuando menos se lo esperan. O ustedes llegan cuando menos lo esperan los empleados, ¿verdad? Con el propósito a veces de ver cómo va todo, qué está sucediendo y ver quién está trabajando y quién no, ¿verdad? Pero así de repente llegó Boz de Belén, pero noten la forma en la que llega Boz, y saludó a los segadores. Les dijo: que el Señor esté con ustedes, y ellos le respondieron: que el Señor te bendiga. ¿Cuántos de nuestros patrones nos reciben a nosotros o vienen a nosotros y nos dicen: que el Señor esté con ustedes? ¿Y cuántos de nosotros le respondemos a nuestro patrón: que el Señor te bendiga? ¿Verdad? Esto es algo que la cultura hebrea, esto es algo que en aquel tiempo se usaba, porque todo el mundo sabía que Dios era el Dios tanto del patrón como el Dios del trabajador. Y tanto el uno como el otro estaban confiando en Dios para que los bendijera, cada uno en el papel que le había tocado.
Y tenemos que estar nosotros también conscientes de eso, que cada uno de nosotros está en el papel que Dios ha decidido que estemos, que Dios nos ha llevado a estar. Y mientras estamos en ese papel, debemos desempeñar ese papel de acuerdo a la voluntad de Dios. Si es como patrón, como patrón. Si es como empleado, como empleado. Y aquí se nos deja ver que vos eras definitivamente un patrón muy noble. Y me ha tocado trabajar con patrones que cuando llegan a la oficina y dejan sus cosas en la oficina y hacen un esfuerzo por ir al piso y empiezan a saludar a todos los trabajadores. Yo trabajé mucho tiempo en la industria de la ropa y trabajé para personas, para patrones y patronas, que cuando llegaban a la fábrica, llegaban y dejaban todas sus cosas en su oficina y salían e iban a las máquinas, pero no iban con el objeto de ver quién estaba haciendo qué y qué tan rápido lo estaba haciendo, sino que iban con el objeto de saludar a cada uno de los empleados, preguntarles cómo estaban, preguntarles cómo habían amanecido, se preocupaban por ellos, ¿sí? Pero luego también he trabajado con aquellos que llegaban a la empresa, se metían a su oficina y solo salían de la oficina para caminar el piso con la cara toda mal encachada para que todos se dieran cuenta de que estaba ahí y que se cuidaran de lo que fueran a hacer. Sí, así me tocó uno de esos patrones en los que todo el mundo estaba venadeando a ver cuándo salía de la oficina, porque cuando miraban que salía de la oficina, todo el mundo se clavaba en la máquina, todo el mundo se hacía que estaba haciendo algo. Y ese es el problema con el patrón, que es así, que mucha gente hace que hace algo, pero no está haciendo nada, lo está haciendo nada más para que el patrón se impresione, para que el patrón vea que está trabajando, ¿sí? Y no debe ser así, ¿verdad? El patrón que trata a sus empleados con misericordia, que se identifica con ellos porque quizás él una vez fue empleado, va a recibir más de sus empleados que el patrón que anda con el látigo en la mano, ¿verdad? Ahora no sé cuántos de ustedes sean patrones o supervisores o gerentes o qué sé yo, pero les conviene más andar así como vos, ¿verdad? Llegando a donde están sus trabajadores diciéndoles, Dios esté con ustedes, ¿verdad? Y que ellos le digan, Dios te bendiga. Pablo en el Nuevo Testamento hace un llamado especial a los patrones, y ni siquiera son patrones solamente, los llama amos. En Colosenses capítulo 4 y el versículo 1 les dice muy claramente ahí, ustedes, los amos, sean rectos y justos con sus siervos, pues ya saben que tienen un amo en los cielos. ¿Okay? Entonces aquí está hablándoles a los amos. Y cuando está hablando de siervos, está hablando de esclavos. Ahora, nosotros no tenemos amos. Bueno, tenemos un amo, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero no tenemos amos después de Él. Y no somos esclavos. Pero nos gustaría que nuestros patrones nos trataran, fueran rectos con nosotros, fueran justos con nosotros, ¿sí? Y que ellos reconocieran que tanto ellos como nosotros tenemos que darle un día cuentas a Dios de cómo nos portamos. En Efesios capítulo 6 y el versículo 9... también les recuerda a los amos, ustedes, noten, los amos, hagan lo mismo con sus siervos y no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y Él no hace acepción de personas. Ahora, este es uno de esos versículos que si lo leemos nada más así por sí solo, nos hace pensar, ok, ustedes los amos hagan lo mismo con sus siervos. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿De qué está hablando cuando dice ahí que hagan lo mismo a los amos? Bueno, aquí es una de esas partes en donde debemos recordar siempre que cuando estudiamos la Biblia siempre tenemos que ver el contexto de lo que se nos está diciendo. Contexto, 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 porque si no tenemos el contexto no sabemos de qué se está hablando. Y un texto fuera de contexto se convierte en pretexto. Entonces, ¿de qué está hablando aquí cuando les dice a los amos, ustedes los amos hagan lo mismo con sus siervos? Bueno, pues está hablando de lo que Pablo les va a decir antes de eso a los siervos en Efesios capítulo 6, los versículos 5 al 8. Noten cómo se dirige a los siervos aquí Pablo. Y vamos a leerlo ahorita, vamos a volver a esto un poquito más adelante, pero noten cómo se dirige a ellos en Efesios 6, 5 al 8. Ustedes, los siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. ¿Escucharon eso? Como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo, que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros
sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Entonces ahora sí entendemos que a los amos les está diciendo que así como los siervos deben de servir a sus amos como si sirven al Señor, así también los amos deben de tratar a sus siervos como el Señor los trataría, como el Señor obraría con ellos. Así ellos también tienen que ser con los siervos. Entonces, cuando tenemos todo el contexto y cuando tenemos todo lo que la palabra de Dios dice, vemos claramente. Y una de las cosas que queremos y que quiero que vean aquí es que el Señor es el Señor de nuestros patrones, pero el Señor es nuestro Señor también, y Él no hace acepción de personas. ¿Está viendo el patrón cómo nos trata? Sí, ¿ok? Pero también nos está viendo a nosotros cómo trabajamos para nuestro patrón también. Entonces, tanto el uno como el otro tienen responsabilidad delante de Dios. Y así como el patrón lo llama a tratar bien a sus siervos, a sus trabajadores, a los trabajadores nos llama a que trabajemos para nuestros patrones como para el Señor y no como para el hombre. Entonces, vos noten ahí al ir caminando, quizás iba a caballo por sus campos, nota la presencia de una joven que no había visto antes, que no conocía, pero como vamos a ver, sí sabía algunas cosas acerca de ella. En el versículo 5 de Ruth 2 sigue diciendo: luego Booz le preguntó al mayordomo de sus segadores, ¿de quién es esa joven? ¿A quién le pertenece? No quiere decir que diga de quién es esclava, algo puede decir de quién es hija, de quién es hermana, de quién es esposa, lo que fuera, pero está preguntando de quién es esa joven. Versículo 6 le dice: y el mayordomo le respondió, es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se va dejando entre las gavillas. Y noten lo que le dice en la segunda parte del versículo 7. Y desde esta mañana que entró en el campo, no ha descansado ni siquiera un momento. El mayordomo entonces la estaba viendo, estaba observando lo que Ruth estaba haciendo. Y estaba viendo lo trabajadora que era. Estaba viendo cómo se estaba esforzando por lograr espigar lo que iba a necesitar para comer, tanto ella como su suegra. Era notorio entonces para el mayordomo lo trabajadora que Ruth era. Y como vamos a ver más adelante, no estaba solo preocupándose por recoger para ese día, sino que estaba preocupándose por recoger para varios días. Versículo 8 sigue diciendo: entonces Booz le dijo a Ruth. Ahora Booz se va a dirigir directamente a Ruth y le dice: escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar a otro campo, quédate aquí con mis criadas. Ahora, el hecho de que Booz llamara a Ruth hija hace pensar que Booz era bastante más grande, por no decir viejo, que Ruth. Entonces, él era más viejo que Ruth. Ruth era una jovencita. Ruth era una mujer joven, había quedado viuda muy joven. Y no es la primera vez que vemos algo como esto en la Biblia. Sabemos que María era casi una niña cuando se embarazó con Jesús. Y José era bastante adentrado en años ya. Pero esto es de acuerdo a la cultura de aquel tiempo y esto era lo que se hacía. Sí, entonces muchos piensan que Booz era bastante más viejo de edad que Ruth. Pero noten, fue tan cautivado ¿por qué? Por su belleza. Fue tan cautivado, ¿por qué? Por su manera de peinarse. Fue tan cautivado, ¿por qué? Por su manera de expresarse. ¿Por qué fue cautivado? Por lo trabajadora que era. Por lo trabajadora que era. Porque trabajaba duro. ¿Por qué? Porque en realidad estaba dispuesta a dar todo de sí para conseguir qué comer, no solamente para ella, sino también para su suegra, ¿sí? Y fue cautivado por esa forma de trabajar. Y creo que esa es una de las cosas que, no sé, las generaciones nuevas, no sé si tengan eso en mente cuando andan buscando un esposo o una esposa, o que sean trabajadores, ¿verdad? Que busquen la manera de ganarse el pan, que busquen la manera de suplir para su familia, ¿verdad? Que busquen la manera de suplir para sus hijos, y no solamente para el presente, sino para el futuro. Pero creo que es una cualidad muy buena en la cual jóvenes deben fijarse, ¿verdad? Porque si el camarada es un flojo, ¿verdad? Que no trabaja o anda despilfarrando el dinero o no ahorra, no cuida sus ganancias para poder tener un futuro. Entonces creo que está por demás decir, déjenlo, no se queden con él.
De igual manera los jóvenes, ¿verdad? Si andan con alguien y es de las que le gusta que las lleven a los restaurantes más caros y ponerse ropa de marca y zapatos, usted sabe, de esos que en realidad dejan huella, ¿verdad? Y ustedes tienen un corazón que quiere ahorrar, que quiere tener un futuro, que quiere comprar una casa, que no se preocupa tanto por todo lo material, sino que se preocupa más por tener un buen futuro. Entonces, ¿sabe qué? Me ha tocado ver muchas veces que tanto el uno como el otro piensan que una vez que se casen los van a cambiar y no los cambian. No los cambian. Les he platicado a muchos de ustedes la historia de mi mamá, ¿verdad? Mi mamá cristiana, casi toda su vida, y enviudó a los 22 años, y cuando se casó con un policía de allá de Mexicali. Mi mamá siempre ha dicho que mi papá era bien mal hablado, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras se casó con él. Quizás pensó, nunca me ha dicho que esto es lo que pensó, pero quizás pensó, bueno, es así ahorita, pero cuando nos casemos y ya que yo lo tenga, ¿verdad?, asegurado, entonces yo lo voy a cambiar. ¿Saben cuántos años tienen de casados mis papás? 50 y tantos. ¿Y saben qué? Mi papá no ha cambiado. Sigue igual de, más viejito, pero sigue igual de mal hablado. ¿Ok? Y todavía no se ha convertido a Cristo. ¿Ok? Después de todo el tanto testimonio que mi mamá le ha dado, después de todo cómo ha visto a mi mamá y cómo ella se ha desempeñado, todavía no se convierte a Cristo. Quiero pensar que todo lo que mi mamá ha hecho ha estado obrando en su corazón y que tarde o temprano, antes de que el Señor lo llame a su presencia, Él va a entregar su vida al Señor, pero todavía no lo hace. Así es que sigo orando, y cuando se acuerden de mí, acuérdense de mi papá y oren por él también. Entonces, noten, fue cautivado por la forma de trabajar de Ruth. No tengo la menor duda de que su juventud haya tenido algo que ver, que su apariencia también haya tenido algo que ver, pero fue básicamente el hecho de que ella trabajaba como trabajaba. Y no solo se impresionó tanto que la dejó que se quedara a trabajar ahí con sus criadas y que siguiera espigando con sus criadas, sino que también instruye a sus trabajadores para que no la vayan a molestar y le permitan que hasta beba del agua que estaba preparado especialmente para ellos. Noten en el versículo 9 de Ruth capítulo 2. Versículo 9 de Ruth capítulo 2 sigue diciendo: fíjate en qué campo van a cegar y síguelas. Ya he dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó: ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera? Escuchen la respuesta y lean la respuesta de Boaz en el versículo 11. Y Boaz le respondió: yo ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra después de que murió tu marido. Sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Noten, Ruth no se explicaba por qué este hombre que era rico, por qué este hombre que tenía estas propiedades, este hombre que no tenía en realidad ninguna razón por la cual fijarse en ella ni bendecirla como la estaba bendiciendo, lo estaba haciendo. ¿Y cuál fue la razón por la que vos está portándose en la forma en la que se está portando? Por el testimonio que Ruth le estaba dando a él y al resto del pueblo de Belén. El testimonio de Ruth, sus obras iban delante de ella y daban testimonio de su carácter. Por sus obras era conocida. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que por sus obras los conocerán. Y es una pregunta que nosotros nos debemos hacer nosotros mismos. ¿Qué dan a conocer acerca de nosotros, acerca de nuestro carácter, acerca de nuestra fe? ¿Qué dan a conocer nuestras obras acerca de nosotros cuando la gente nos mira haciendo lo que hacemos? Sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en el mercado, sea donde quiera que andamos. ¿Qué dicen nuestras obras? ¿Qué dice nuestro comportamiento acerca de nosotros? ¿Sí? ¿Qué dice nuestro comportamiento acerca de cómo estamos dando testimonio de lo que somos?
Yo en mi carro traigo las placas, tengo un cuadro que dice Calvary Chapel San Diego. Y les digo algo, últimamente he estado pensando que se los debo quitar. En serio, he estado pensando que debo quitárselas, porque soy muy desesperado cuando manejo. Y a menudo manejo muy rápido, muy agresivamente, y a veces hasta mis hijos y mi esposa me dicen, no seas tan agresivo, no seas tan agresivo. Si un día alguien se va a parar enfrente de ti, va a salir a sacar una pistola y te va a dar un balazo. Pero no me preocupa eso. Si eso sucediera, estoy listo para irme. Lo que me preocupa es que tiene el cuadro que dice Calvary Chapel San Diego y a veces doy tan mal testimonio con mi manera de manejar. Entonces mejor se las voy a quitar. ¿Qué dicen ustedes? Eso es. No se trata de quitárselas. Se trata de recordar quiénes somos en Cristo y que nos están viendo, la gente nos está viendo cómo nos comportamos, está escuchando cómo hablamos, está viendo cómo es que hacemos las cosas que hacemos, si las hacemos con amor, con ganas, con devoción, con dedicación, o si lo hacemos todo al aventón nada más. ¿Verdad? Y lo he oído muchas veces, ¿y eso qué es cristiano? ¿Nunca han oído eso? ¿Y eso qué es cristiano? ¿Saben que se diga de otros cristianos pero no de nosotros? Amén. Entonces, tenemos que ser así como Ruth, ¿sí? Ruth no lo sabía, pero la estaban observando. Sí, el supervisor estaba viendo qué tipo de trabajo hacía y estaba impresionado del buen trabajo que realizó. Y el hecho de que trabajaba bien era importante, porque causó también que tuviera una buena impresión delante de vos. ¿Saben qué? Nosotros no debemos de trabajar para impresionar a nadie excepto a nuestro Señor. Y saben que cuando impresionamos a nuestro Señor, ténganlo por hecho de que los demás van a ser impresionados por nosotros. Pero a veces lo hacemos para impresionar a las personas, a los patrones terrenales. Lo hacemos para impresionar a la gente que nos conoce. Y debemos de acordarnos que antes que ellos está Dios. Y Dios es el que más nos debe de importar lo que piensa. Ahora, Dios nos ama. ¿Sí? Dios nos ama a pesar de nuestras fallas, a pesar de tantas barbaridades que hacemos y cómo nos comportamos. Dios nos ama, de eso no debe de haber duda nunca, ¿sí? Pero debemos de buscar siempre dar un buen testimonio, ¿sí? Con nuestra vida, para que ellos vean nuestra luz y puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Tenemos entonces que comportarnos para que la gente vea que hay una diferencia en nosotros, porque caminamos con Dios, porque obedecemos a Dios, ¿sí? Y precisamente uno de los lugares en donde podemos hacer nuestra luz brillar más, en verdad, más intensamente, en verdad, es en nuestro trabajo. Porque cuando trabajamos como para el Señor, no solo bendecimos a nuestro patrón, sino que bendecimos a nuestros compañeros de trabajo, porque nuestro trabajo hace que su trabajo sea más fácil. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? Si yo trabajo como para el Señor, no solamente estoy bendiciendo a mi patrón, sino que estoy bendiciendo a mis compañeros también, porque mi trabajo y la forma en la que yo trabajo es de bendición para mis compañeros también, ¿verdad? Ahora muchos compañeros no entienden eso, ¿verdad? Muchos compañeros dicen que porque somos lambiscones o porque estamos tratando de ganarnos al patrón, no nos debe importar de nuevo lo que dicen nuestros compañeros, nos debe importar lo que piensa Dios de lo que estamos haciendo. De nuevo, lo leímos ya, pero lo vamos a leer de nuevo, Efesios capítulo 6, los versículos 5 al 8, Pablo hablando a los empleados ahora o a los siervos ahora. Ustedes los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, y noten, con sencillez de corazón. Y luego, ¿cómo obedecen a Cristo? O sea que la manera en la que obedecemos a nuestros patrones reflejan también la manera en la que obedecemos a Cristo. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso? Porque ¿cómo obedecemos a nuestros patrones? Porque es una reflexión, si somos cristianos, de cómo obedecemos a Cristo. Porque la palabra de Dios nos dice que los obedezcamos a ellos de la misma manera que le obedecemos a Él. Algo para pensar, ¿no creen? Algo para meditar en ello y ver, ok, ¿cómo estoy obedeciendo a mi patrón? Versículo 6 sigue diciendo, no actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen
la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Que obedezcan a sus patrones terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón. ¿Sí? Versículo 7. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Cualquier cosa que hagamos en nuestro trabajo, lo estamos haciendo para Dios. Lo estamos haciendo para el Señor y no a los hombres. Los hombres van a ser bendecidos por ellos, sí. Nuestros compañeros van a ser bendecidos por ellos, sí, ya lo dijimos. Pero Dios también va a ser bendecido por ello al ver lo que estamos haciendo en su nombre. Versículo 8, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. En Colosenses 3, 22 al 24, Pablo les escribe: ustedes los siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los ven como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón, por temor a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Saben que cuando lleguemos al cielo, si nos comportamos en nuestro trabajo así como se nos está diciendo aquí, cuando lleguemos al cielo, el Señor va a tener una herencia para nosotros? ¿Y qué preferimos? ¿El cheque que se nos da aquí cada semana, cada quincena, cada mes o lo que fuera? ¿O la herencia que Dios tiene para nosotros en el cielo? Yo creo que la herencia que Dios tiene para nosotros en el cielo va a sobrepasar todo, cualquier valor, va a sobrepasar todo lo que pudiéramos ganar aquí en la tierra, ¿sí? Y como cristianos somos llamados a llevar a cabo buenas obras, porque Dios las ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas, ¿sí? Dios ya ha preparado esas buenas obras y llama constantemente a los cristianos, llama constantemente en el Nuevo Testamento a los cristianos a llevar a cabo buenas obras, ¿sí? En Tito capítulo 2, los versículos 11 al 14. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14 dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Versículo 13. Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Noten, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de qué? Celoso de buenas obras. Entonces nosotros como pueblo de Dios debemos ser celosos de hacer buenas obras. Debemos andar buscando hacer buenas obras. Nuestra meta debe ser, cuando salimos de la casa, ponernos nuestra gorra de cristianos y decir: hoy voy a buscar buenas obras que hacer para glorificar a mi Señor por medio de ellas, ¿sí? Noten lo que Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 2, los versículos 11 y 12. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, que lo somos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver que las buenas obras de ustedes, ¿qué van a hacer? Glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Noten, den un buen testimonio delante de los no creyentes. Mantengan una buena conducta delante de los que no creen, ¿sí? Para que cuando nuestro Señor aparezca, glorifiquen a Dios. Para que aunque nos acusen de malhechores, la acusación no se pegue a nosotros, ¿sí? Mantengan una buena conducta entre los no creyentes. Es fácil mantener una buena conducta aquí entre los creyentes, ¿no es cierto? Es facilísimo mantener una buena conducta entre los creyentes, ¿verdad? Porque no queremos que nadie diga: uy, ese hermano y esa hermana dice que es cristiano, mira nomás cómo se porta, cómo habla, etc. Es fácil portarnos bien aquí, ¿ok? El comportamiento que tenemos aquí debemos de exhibirlo allá afuera, porque eso va a glorificar al Padre. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 5, los versículos 14 al 16: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, que la luz de ustedes, note, alumbre delante de todos,
para que todos vean sus ¿qué? Buenas obras. ¿Y qué van a hacer? Glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Saben que estamos aquí en la tierra para una razón, y una razón únicamente, para glorificar al Padre en todo lo que hacemos, en donde sea que nos desenvolvemos, donde quiera que andamos. Y no nos cuidamos porque el Señor nos está esperando que la reguemos para darnos un coscorrón. Porque muchas veces la hemos regado y no nos ha agarrado a coscorrones, ¿verdad? Es muy paciente con nosotros. Sí, su misericordia es inagotable, su gracia no tiene fin. Lo hacemos entonces para que el mundo sepa que somos de Él y para que a través de nuestra luz ellos glorifiquen a nuestro Padre. Y me encanta el hecho de que esto está hablando, de que en este pasaje estamos hablando de una mujer. Si estamos hablando de una mujer, porque a menudo las mujeres son un ejemplo para nosotros en esto. A menudo las mujeres, porque son seres más espirituales que nosotros los varones, ¿sí? Son un ejemplo en esta manera de comportarse, en esta manera de ser. Y nosotros los que somos casados lo vemos constantemente en nuestras esposas, ¿verdad? Ellas son las que constantemente nos están jalando para que no la reguemos, para que no nos aceleremos, para que no perdamos el control. Ellas son las que constantemente nos están diciendo, no debiste haber dicho eso, no debiste haber hecho aquello, no debiste haberte comportado así. Y ¿saben qué? En lugar de enojarnos con ellas, deberíamos de escuchar lo que nos dicen. Porque es Dios el que las está usando para llamarnos la atención a nosotros. ¿Sí? Así es que no se lo tomen a mal cuando ellas les digan algunas de esas cosas, varones. Sí, porque las están recibiendo de Dios y es para nuestro bien. Les digo, háganle caso de vez en cuando y verán cómo las cosas les va a ir mejor. Háganles caso de vez en cuando y verán cómo algunas cosas van a cambiar. ¿Sí? Porque ellas saben de lo que están, ellas nos ven tal y como somos, ¿no es cierto? Ven exactamente de qué pata cojeamos todo el tiempo. Y cuando nos dicen algo, nos lo están diciendo por nuestro bien. Nosotros sentimos que, pero no debemos de ser así. Debemos de tomarlo en cuenta. Dios las está usando para llamarnos a cuentas. ¿Y qué quieren? ¿Que Dios las use a ellas para llamarnos a cuentas? ¿O que Él nos llame a cuentas por las cosas que estamos haciendo? Ahí se los dejo para que lo mediten. ¿Ok? Y si sienten que lo que les estoy diciendo es verdad, entonces cuando lleguen a casa, díganle a su mujer, mamita, mi amor, gorda, como sea que le digan, ¿sabes qué? Perdóname por tantas veces que me has llamado la atención por esto, que yo sé que no debo hacer, pero sigo como haciéndolo una y otra vez. ¿Sí? Entonces me encanta que se está hablando aquí de una mujer, ¿sí? Porque esta mujer, Ruth, en realidad es una manifestación de lo que se nos dice en Proverbios 31 que una mujer debe ser. Proverbios 31, los versículos 30 y 31 dicen, la belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Luego noten lo que dice, reconózcase lo que ha hecho con sus manos, sea alabada ante todos por sus logros. ¿Saben qué? Creo que eso debe ser un buen ejemplo para nosotros también como varones, ¿sí? Y quiero decirles algo que la regaría si no lo mencionara. En nuestra congregación tenemos un gran número de hermanas, que hacen tantas buenas obras para la honra y la gloria de Dios, y lo hacen sin esperar ser reconocidas, lo hacen sin que nadie ponga su nombre en luces, lo hacen sin que nadie sin que las mencionemos muchas veces, pero lo hacen fielmente, semana tras semana, mes tras mes, y le damos gracias a Dios por todas y cada una de ellas. Y no quiero dejarla, hay muchos varones también que nos ayudan mucho, ¿verdad? Que hacen muchas cosas, pero en este caso se trata de alabar a la mujer por todos sus logros. Amén. Y luego noten lo que dice el versículo 12 ahí de Ruth capítulo 2. Dice que el Señor te recompense por lo que has hecho. Vos aquí hablándole a Ruth de nuevo, que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor bajo cuyas alas has buscado refugio te premie por esta acción tuya. Noten, ¿sí? Él está
pidiendo, como quien dice, bendición de parte de Dios para Ruth, porque sabe lo que ella ha hecho por su suegra, sabe que dejó su tierra, sus parientes, para venir a un lugar que no conocía. Pero más que eso, él sabe que ella ha buscado refugio debajo de las alas del Señor. ¿Sí? Él sabe que ella ha buscado refugio debajo de las alas del Señor. No fue a buscar refugio debajo de las alas de algún varón, no fue a buscar esposo inmediatamente, no se quedó a buscar un futuro mejor en donde estaba. Se fue con su suegra a la ciudad de Belén y fue porque tenía el propósito en su corazón de acercarse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Noemí cuando Noemí le dice que se vaya? Le dijo, tu Dios será mi Dios. Estaba reconociendo a Jehová, estaba reconociendo a Yahvé, y aquí vos reconoce que ella ha buscado el refugio debajo de las alas de Dios y le está deseando que Dios la recompense por todo lo que ha hecho. Y yo creo que aquí podemos ver una doble bendición que se le está dando a Ruth. Una por lo que hizo por Noemí, su suegra, pero otra por haber buscado refugio bajo las alas de Dios. Y siempre que buscamos refugio bajo las alas de Dios, ¿sí?, Él responde de una manera favorable a nosotros. Él no se olvida, ¿sí?, de las cosas buenas que hacemos por otros. Él siempre está, nunca vamos a dar más de lo que Dios está dispuesto a darnos a nosotros. Vamos a ponerlo de esa manera. Siempre que demos con sacrificio, Dios está dispuesto a darnos mucho, mucho más. En Hebreos capítulo 6 y el versículo 10 se nos dice, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio ¿a quién? A los santos, como hasta ahora lo hacen. Noten por favor, nunca va a olvidarse del trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia quién, hacia Él, a Dios. ¿Cómo es que han mostrado ese amor hacia Dios? Sirviendo a los santos. Eso es algo muy importante, porque nuestro amor a Dios se lo podemos manifestar de una manera tangible, de una manera real, de una manera que se ve, sirviéndonos los unos a los otros, ¿sí? Sirviéndonos los unos a los otros. Y los santos, ¿sí?, son todas las personas que juntamente con nosotros son cristianos. Y comienzan con aquellos que viven en nuestra propia casa, ¿sí? Nuestra esposa, nuestros hijos, ¿sí?, los cristianos en la iglesia. Todos aquellos que profesan fe en Cristo son santos. Y el amor que nosotros decimos tener por Dios se manifiesta de una manera más clara cuando lo hacemos por medio del servicio a los santos. Entonces debemos estar sirviéndonos unos a los otros si en realidad amamos a Dios como decimos amarlo, ¿no es cierto? Porque esa es la conclusión lógica a la que yo llego, que si mi amor a Dios, ¿sí?, es mostrado mediante el servicio que yo doy a los santos, entonces me voy a esforzar por servir a los santos para que mi amor por Dios sea magnificado, para que se note ese amor por Dios. Todo el mundo puede decir que ama a Dios, ¿sí? Yo creo que si yo preguntara aquí quién no ama a Dios, levante la mano, nadie levantaría la mano. Y si dijera quién ama a Dios, levante la mano, todos levantaríamos la mano. Ok, ¿cómo le estamos demostrando ese amor a nuestro Dios? ¿Cómo? La manera más real, la manera más tangible de mostrar ese amor es sirviéndonos los unos a los otros, ¿sí? Entonces aquí hay, de nuevo, como les digo, una doble bendición, porque viene a refugiarse bajo las alas de Dios, ¿sí? Pero también da ese servicio de parte, de corazón a su suegra, y vamos a ver más adelante que a los demás también. Y luego también hay una bendición para aquellos que buscamos encontrar nuestro refugio en Dios, porque como ya les he dicho, cuando buscamos nuestro refugio en Dios no nos puede ir mal. No nos puede ir mal, porque Él siempre sabe lo que necesitamos desde antes de que lo pidamos. Entonces, si buscamos refugiarnos en Dios, no nos va a ir mal, no nos puede ir mal, ¿sí? En el Salmo 9, los versículos 9 y 10, el salmista dice, tú, Señor, ¿eres qué? El refugio de ¿quiénes? De los pobres. Eres su amparo en momento de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, proteges a quienes, a los que te buscan. Entonces debemos buscar en Él nuestro refugio.
Cuando tenemos que ir a correr buscando refugio, tenemos que ir a Él. Él es nuestro primer lugar al que debemos correr. En el Salmo 18, los versículos 1 y 2, dice: mi Señor, mi fortaleza, yo te amo, mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador, tú eres mi fuerza, mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, en ti confío. ¿Sí? Él debe ser nuestro refugio. Él debe ser esa torre fuerte a la que corremos cuando nos sentimos perseguidos, cuando nos sentimos afligidos, cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Él debe ser. En el Salmo 62, los versículos 1 y 2, lean conmigo lo que dice. Dice: solo en Dios haya tranquilidad. ¿Quién? Mi alma. Solo de Él viene mi salvación. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio. Y luego afirma: jamás resbalaré. Porque Él es mi refugio, jamás resbalaré. Pero me encanta como dice ahí: solo en Dios haya tranquilidad mi alma. A veces andamos desesperados por todo tipo de cosas, ¿no es cierto? A veces andamos que no sabemos qué hacer. Como decía mi abuelita, no nos calienta ni el sol, ¿sí? No encontramos la salida, no encontramos el desahogo, no encontramos la paz. ¿Saben? Solo en Dios puede encontrar tranquilidad nuestra alma, ¿sí? Y tenemos que aprender a buscarlo a Él, ¿sí? En el Salmo 62, de nuevo, en los versículos 5 al 8, se nos dice: solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Y luego noten lo que dice el versículo 8: pueblos todos, confíen siempre en Dios. Vacíen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Me encanta el hecho de que diga pueblos todos, porque esto incluye ¿a quiénes? A todos. No importa que no sean judíos, no importa que no sean descendientes directos de Abraham, no importa que no sean descendientes directos de Israel. De todas maneras, pueblos todos, confíen siempre en Dios, vacíen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces Ruth buscó un buen refugio. Y lo que estamos viendo que le está pasando a Ruth en su vida nos está haciendo la prueba de que supo elegir, de que el quedarse en Moab no hubiera sido de bendición como la otra nuera de Noemí creyó que iba a ser. Supo elegir porque escogió al Dios de Israel, escogió al Dios de Noemí. Y el Dios de Noemí está honrando su devoción a Él. El Dios de Noemí está honrando que ella dejara todo lo que conocía por seguirlo y buscarlo a Él. Por último, aquí esta noche no podría terminar este estudio sin pensar en el salmo preferido de mi nana Lina. Mi nana Lina era la mamá de mi mamá. Y cuando mi mamá enviudó a los 22 años, mi nana Lina fue la que nos llevó a su casa, fue la que nos crió a mí y a mi hermano después de que él nació, porque mi mamá tenía 6 meses de embarazo cuando mi papá murió. Yo tenía 1 año y medio. Y ella fue la que nos llevó a su casa y ella fue la que nos crió. Y era una mujer completamente entregada a Dios. Era una mujer que en los momentos más difíciles siempre buscaba el rostro de Dios. Siempre oraba por nosotros. Siempre andaba con el aleluya en la boca, siempre cantando himnos en la casa, aun cuando mataba gallinas para hacer el caldo de pollo de ese día, las mataba cantando himnos al Señor. Mi nana Lina. ¿Cómo sufrimos cuando mi mamá se volvió a casar y nos llevó de la casa de mi nana Lina a la casa de mi papá? Sufrimos mucho, pero este era uno de sus salmos preferidos. Y quiero que terminemos con este salmo aquí esta noche mientras el grupo de alabanza pasa al frente una vez más. Es el Salmo 91, los versículos 1 y 2. Dicen lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo
y se acoge a la sombra del Omnipotente. Dice al Señor: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. ¿Escucharon eso? Hay un dicho que dice que al que buen árbol se arrima, ¿qué dice? Buena sombra lo acobija. No puedo pensar en una mejor sombra, no puedo pensar en un mejor árbol que el Dios de Israel. No puedo pensar en un mejor refugio que el Dios que nos ha salvado, que el Dios que estuvo dispuesto a dar a su único Hijo para salvarnos de nuestro pecado, para limpiarnos y hacernos blancos como la nieve, y ahora darnos ese refugio que tan seguido necesitamos aquí en la tierra, ¿no es cierto? Cuando pasemos por esas situaciones difíciles, cuando estemos en situaciones como la que Ruth se encontraba, sigamos el ejemplo de Ruth, busquemos en Dios nuestro refugio. Que las cosas de este mundo sean lo último que busquemos, pero que Dios, su consuelo, su dirección, su amor, sea a lo primero que corramos siempre. ¿Sí? Porque el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Él debe ser. Amén. Oremos.